Esta mañana no he puesto como título a este mensaje La voz del pastor, la voz del pastor. Sabéis que en Lucas 15 ahí está la parábola de la oveja perdida. Yo, en vez de leerlo, lo que vamos a hacer, vamos a proyectar un vídeo que ilustra perfectamente este versículo, así que si podemos bajar un poco la luz y proyectar, me gustaría comenzar con este vídeo. Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo quiero en esta mañana, y quizás podríamos tener un poquito más la luz baja, porque quiero también proyectar una foto captada de este vídeo, porque quiero basar mi reflexión en dos aspectos diferentes. Nosotros podemos leer esta parábola y vemos que hay una oveja y vemos que hay un pastor. Nosotros somos las dos cosas, somos la oveja y somos el pastor. Entonces, cada punto que yo voy a desarrollar, lo voy a desarrollar desde estos dos prismas, ¿no? Desde nosotros como pastores, como cuidadores de otros, y también como esa oveja que en su momento el Señor nos encontró y nos sacó a un lugar seguro y sentirnos con esa identidad. Yo no sé si está la foto, si la podemos proyectar. No sé si se ve muy bien, ¿no? Yo no veo. Pero bueno, ahí he captado la foto del pastor que está pasando la noche, está en un lugar que está lloviendo, en una cueva. A mí esto me habla de perseverancia, me habla de un pastor que no se da por vencido, que no lo van a cambiar su idea fácilmente. Él va por su oveja y pase lo que pase, cualquier tempestad, cualquier situación, él tiene un objetivo que es encontrar esa oveja que para él tiene mucho valor. Por eso él está ahí esperando y esa es un poco también nuestra actitud y es también nuestra posición, una de nuestras posiciones de la cual yo quiero meditar. Y la otra foto es esa oveja que ven ahí pequeñita, ahí en ese ángulo, pequeñita. Esa oveja también somos nosotros. Esa oveja eres tú, soy yo, quizás un día así, sola, apartada, quizás en algún momento apartada del rebaño,
quizás viviendo momentos de soledad, quizás, no sé, cada uno llega al Señor en diferentes situaciones, ¿no? Pero podemos identificarnos también con esa oveja que está un poco desprotegida, necesita que alguien venga, que la encuentre, que la quite de ese lugar, quizás un poco enredada, mucha hierba, muy complejo salir de ese lugar, muchas piedras, mucha montaña. Y es un poco la vida, ¿no? Es un poco la vida nuestra que quizás en algún momento de ella nos encontramos con un montón de dificultades y nos encontramos con una difícil salida y esa oveja también podemos identificarnos tú y yo en esta mañana. Muchas gracias, ya podéis encender las luces. La voz del pastor. Una de las características que tiene la oveja es que escucha la voz de su pastor entre otras tantas voces. Es una característica de este animal que es innata. Es así, y Jesús habla no solamente en esta parábola, sino ahora voy a leer un versículo en Juan 10, que también habla de la relación pastor-oveja. Pastor-oveja, y dice, por ejemplo, en Juan 10, el que entra por la puerta de las ovejas es el pastor de las ovejas. El portero les abre, las ovejas le escuchan y las ovejas escuchan su voz. Él las llama por su nombre y las hace salir del redil. Una vez fuera, se coloca delante de sus ovejas y le siguen porque conocen su voz. O sea, fijaos que hace este matiz importante. La oveja conoce a su pastor porque conoce su voz. Y esto es la base de este mensaje, el conocimiento de la voz del buen pastor. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el asalariado, que en realidad no es ni el pastor ni el dueño de las ovejas, viendo venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo hace estragos en unas y en otras las ahuyenta. Así pues, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Pensando en esta palabra, podemos concluir que hoy en día hay muchas voces que se levantan. Hay muchas voces, hay muchos asalariados, hay muchas voces que llegan a nuestros oídos, muchos susurros. La única voz que trae cordura a las personas es la voz de Jesús. La única voz que trae cordura a los matrimonios, a las familias, a las iglesias, es la voz del Señor. Escuchar, por eso es importante escuchar la voz del Señor. No solamente en una predicación, en tu devocional diario, en tu relación personal con el Señor, vivir en esa dinámica de escuchar la voz del Señor. Porque Él dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y yo quiero reflexionar, como decía hace un momento, en estas dos direcciones. Como receptores, en primer lugar, que recibimos del Señor, de nuestro pastor, cuidado, identificándonos con esta oveja que veíamos en esta foto, perdida, sola, con necesidades. Necesitamos identificarnos con esta figura, porque somos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, y al final, en todas, pero en alguna etapa puntual en el cual tú hayas podido apartarte de ese rebaño, poder tener la certeza de que tu pastor va a dejar las 99 y va a ir tras de ti. Porque una oveja es importante, una persona es importante, un hijo es importante, es muy importante. Tan importante que el pastor deja a las 99 y va tras esa oveja que se le perdió. Y aguanta tempestades, y aguanta lo que tenga que aguantar, pero él va a por su oveja. Como receptores, como emisores también, como emisores, imitando los valores del gran pastor en favor de otros. En el ámbito de la iglesia
y en el ámbito también de nuestra casa, por ejemplo. Cuidar a otros. Nadie puede evitar esa responsabilidad. Nadie puede decir aquí en esta sala, yo no tengo esa responsabilidad, no tengo a quien pastorear. Pues no, nadie lo puede decir porque todos nosotros tenemos a quien pastorear. Tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos esposo, tenemos iglesia, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos personas. O tú vives aislado en una burbuja que no tienes a nadie alrededor. Si vives en una burbuja y no tienes a nadie, eres una persona bastante especial. Pero si eres una persona como el común de los mortales, alguien tienes a tu lado para ejercer esa responsabilidad y ese cuidado. Ser conscientes de la importancia, como decía hace un momento, de una persona. Esa es nuestra prioridad. La iglesia, sin esta prioridad, se convierte en una iglesia insípida, en una iglesia que no cumple su función. Y ahora, nosotros que oramos al principio porque necesitamos un lugar más espacioso. La motivación no es que nosotros estemos más cómodos, que tengamos un altar más cómodo, que tengamos sillas más cómodas, que tengamos un lugar más amplio y que podamos estar más cómodos. Ese no es el fin. El fin es tener un espacio abierto a más personas. El fin es que la iglesia pueda cuidar a más personas. Es una iglesia que no es insípida, es una iglesia que tiene propósito, es una iglesia que entiende cuál es su propósito. Nuestra voz, hermanos, debe ser una voz digna de escuchar. Y no solo de escuchar, sino también de seguir. De seguir. Nuestra voz tiene que decir algo. Nuestra voz tiene que ser la voz de un pastor. Nuestra voz tiene que distinguirse claramente de otras voces y debe ser la voz de un pastor por excelencia. No una voz que aturda, no una voz que hable fuerte pero que no diga nada. Que sea una voz sensible, sensata, profunda, prudente, educada, coherente, respetuosa con las personas, que podamos escuchar, que podamos aconsejar. Esa debe ser nuestra voz. Nuestra voz como padres debe ser una voz sensata, no debe ser una voz autoritaria. Porque ¿sabes qué pasa con las personas autoritarias? Cuando ya no tienen el control, las personas que están a su lado huyen. Hijos que están deseando cumplir la mayoría de edad para no escuchar una voz que aturde. La voz de buen pastor es una voz que perdura. No hay etapas, hay diferentes momentos, pero el hijo sigue siendo hijo, desde que es pequeñito hasta el último momento del padre. Siempre es una voz que habla, una voz que llega, una voz que es escuchada. Nuestra voz como esposos, como esposa, como esposo, no debe ser una voz que aturda. Hay personas que les encanta tener la razón, siempre la razón, y uno de los motivos es alzar la voz. El alzar la voz no significa que tenga la razón. Generalmente pasa lo contrario, que nuestra voz no sea esa voz que necesita alzarse para creer que tenemos la razón. No la necesitamos con nuestros amigos. Una voz que sea conciliadora, que escuche, que rectifique, que se dé cuenta cuando quizás no está en lo correcto, que sea capaz de rectificar y decir, mira, me he equivocado.
No es una voz que se imponga con nuestros hermanos en la iglesia, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. La voz del buen pastor revela tres cosas fundamentalmente, que es la que yo quiero reflexionar en esta mañana. La voz del pastor revela su naturaleza, su compromiso y su valor. Su naturaleza, ¿por qué revela su naturaleza? Porque su naturaleza está ligada al cuidado de las personas. Y las personas reconocen esa voz. El desconocimiento de su naturaleza no nos permite entender sus actos. Estos hombres, que ahora yo no había caído, pero ahora cuando pasamos el vídeo me centré en mirar la cara de estos hombres, de los escribas, de los fariseos, que murmuraban diciendo: este se junta con pecadores y con ellos come. Cuando Jesús empieza a contarle esta parábola, ellos están reflexionando de esta manera: ¿cómo este hombre se junta con gente pecadora? Y no solamente que se junta con gente pecadora, sino que come con ellos. ¿Tú sabes lo que significa comer con ellos en este contexto? Si hoy en día, en el año 2026, la mesa es un lugar importante, imaginaos en este contexto. La mesa, no se sentaba cualquiera a la mesa, ¿eh? La mesa era una honra. La mesa era una honra. Tú tenías comensales y una forma de honrarlos es sentarlos a tu mesa. Entonces, claro, los escribas y los fariseos estaban desconcentrados. Ellos no sabían qué estaba haciendo Jesús. ¿Cómo este hace semejante barbaridad? Los pecadores, no entendían. No entendían, desconocían su naturaleza. La naturaleza de Jesús es esta, si no sería un mensaje contradictorio. No entendían por qué significaba tanto una simple oveja. Una simple oveja. Tanto valor como para poder dejar las 99 e ir atrás de él. Pero ¿quién es? Desconocimiento. Pero el que escucha la voz, una de las características que revela esa voz es que conoce su naturaleza. Y la naturaleza del buen pastor es nuestra propia naturaleza. Es nuestra propia naturaleza. Por eso la gente muchas veces no entiende por qué hacemos algunas cosas que hacemos. Por eso alguna gente puede pensar: ¿pero qué tiene esta persona? ¿Cómo hace eso? No es que seamos más listos, no es que seamos más o menos que nadie, es que tenemos una naturaleza. Tenemos una naturaleza. La mesa, como decía, era un sitio de honra. Y esa honra es la que tú y yo hemos recibido del Señor. El Señor nos ha llamado, nos ha ido a buscar como ese pastor, fue a coger su oveja y la trajo y la sentó en su mesa. Esa es nuestra realidad y eso no lo podemos evitar. Eso es así. Dios nos sentó a su mesa. Y nosotros sentamos a nuestra mesa a otros. La iglesia, esta iglesia es una gran mesa que acoge, que ama, que respeta a las personas, que no le hace preguntas, sino que da respuestas. Jesús murió buscando su oveja, hermanos, y esta es nuestra naturaleza, es nuestra naturaleza. Si escuchamos su mensaje y priorizamos su voz entre tantas otras voces, conoceremos cuál es su esencia. Por eso los escribas no lo conocían, porque no escuchaban su voz, no tenían en cuenta su voz. Y si escuchas su voz, llegarás a la conclusión de que eres un hijo o una hija amada por Dios. Y eres capaz de amar a otros. Y eres capaz de sentar a tu mesa a otros como tú has sido sentado. Y eres capaz de honrar a otros como tú has sido honrado. Es la naturaleza de Dios, es la naturaleza de la iglesia y es nuestra propia naturaleza. La palabra del Señor
habla de amor, habla de esperanza, habla de justicia, habla de poner la otra mejilla. ¿Quién pone la otra mejilla? Aquel que reconoce que es su propia naturaleza. Hoy el pensar en otro no está de moda, no es algo muy popular. Hoy la gente va muy... Pero hermano, nosotros jamás podemos olvidarnos de nuestra naturaleza. Tenemos que ir con cuidado. Pero nuestra naturaleza es la naturaleza del buen pastor. Y que los que nos rodean conozcan nuestra voz, nos identifiquen entre otras tantas voces. Hoy vivimos bajo un bombardeo de diferentes voces. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños viven bombardeados por un montón de voces extrañas. Ahora mismo me estoy acordando, Magela me comentó sobre una foto que había en un instituto en Puerto Cristo. Y cuando hace un tiempito veníamos cerca de Puerto Cristo, pasé por ese instituto y vi esa foto y me escandalizó. La foto era dos hombres abrazados o de la mano y dos mujeres de la mano abrazadas o besándose. Una foto que debe medir, no sé, 2 o 3 metros, no más que las de alto. O sea, tú vas por la carretera y la ves. Eso es un bombardeo. O sea, eso, tú piensas, es como, no sé, yo puedo entender que la sociedad quiera unificar, bueno, pero que te impongan, que tus hijos tengan que ver cada día esa foto de 3 metros de altura con esa figura, o sea, es como que es un mensaje que está destruyendo la familia tradicional. Y es un mensaje que me imagino que esos chicos cada día van a ese instituto y ven esa misma foto. Y eso es un ejemplo. Hay millones de voces Por eso nosotros necesitamos escuchar entre tantas voces la nitidez de la voz del Señor, del buen pastor. En segundo lugar, el compromiso de este pastor. En primer lugar, tenemos que conocer su naturaleza para no llegar a reflexionar como esos escribas, y este quién es, por qué come, por qué se sienta, por qué va a buscar su oveja, qué importancia tiene, conocer la naturaleza. En segundo, su compromiso, el compromiso del pastor. El pastor podría haber tomado algún tipo de represalias con esa oveja, pero es muy llamativo, es muy ilustrativo lo que hace el pastor. El pastor busca, coge su oveja y la pone en sus hombros y la lleva al redil. Esto es un mensaje muy claro. Porque ese gesto de levantar, alzar y ponértelo en tus hombros, es un gesto que nosotros hacemos periódicamente. Es un gesto que nosotros deberíamos hacer periódicamente. ¿Sabes qué es un hombro seguro? Es un lugar de confianza. Tu hombro debe de ser un lugar de confianza para otros, de respeto, de valor. Un hombro seguro jamás divulga. Hace sentir seguro a su oveja. La hace sentir segura. Y aquí vuelvo a la figura de los padres con los hijos. Qué bueno es cuando un hijo tiene la certeza de que el hombro de su padre o de su madre es un lugar seguro. Es un lugar donde ir. Ese gesto del yo te levanto.
yo estoy para ayudarte. Voy, te recojo, te pongo en mis hombros y te llevo a un lugar seguro, a un lugar de confianza. Qué bueno es que los hijos tengan esa certeza. Qué bueno que se dé esto hijos con padres. Qué bueno que se dé esto esposos con esposas. Sabéis que el matrimonio no es una línea recta que siempre funcionan idénticamente los dos siempre. Aunque tengan los mismos objetivos, aunque tengan las mismas prioridades, aunque se amen profundamente, la naturaleza del matrimonio es que hay etapas donde la esposa o el esposo está más bajo, o de fe, o de agotamiento, de lo que fuera. Entonces, en esos momentos es necesario que la otra persona haga este gesto, levantar, hombro y llevar. Levantar, hombro y llevar. ¿Cuántas veces sea necesario? Unas veces serás tú, otra vez será tu cónyuge, pero esa llevar es una constante en nuestras vidas. Amigos, hermanos, qué buen gesto. Y es importante, hermanos, que los demás sepan de primera mano que tú tienes un hombro donde pueden apoyarse. Porque puede ser, y seguro que así sea, que ellos lo sepan o se lo imaginen que pueden contar contigo. Pero qué bueno es cuando tú lo apartas, lo sientas, lo miras a los ojos y le dices, tú quiero que sepas que puedes contar conmigo. Ahora, mañana, pasado mañana, en cualquier circunstancia, y si un día te equivocas, también que sepas que yo voy a ir, te voy a levantar y te voy a llevar a un lugar seguro. Mirando a los ojos y repitiéndolo cuantas veces sea necesario. ¿Sabes qué hace eso? Fortalece la personalidad de la otra persona. La fortalece, la hace segura. La hace segura. La hace caminar, no la hace caminar en soledad, sino la hace caminar en comunión. No está sola. Y eso es muy importante. El pastor hace ver a la oveja que la oveja no está sola. El pastor le hace ver a su oveja que se puede perder. El pastor no está asegurando que la oveja no se puede perder. La oveja se puede perder, pero que tenga la certeza que el pastor la va a ir a buscar, a donde sea. Y esa es la certeza que nosotros necesitamos. Saber que estemos donde estemos, el pastor va a ir a por nosotros. Jesús se relacionó con muchas personas, con muchas. En los 3 años que él estuvo caminando aquí en la tierra, se relacionó con muchas personas. Tuvo un vínculo cercano quizás con sus discípulos, más que con otras personas, con sus 12 discípulos. Y con sus 12 discípulos, quizás había algunos de estos 12 discípulos que más cercanía tenía. Pedro era uno de ellos. Pedro era un hombre quizás atropellado. Quizás era un hombre que hablaba, actuaba y después pensaba. Era un discípulo amado por el Señor. El Señor amaba a Pedro y Pedro amaba al Señor. Por eso Pedro, el Señor, antes de subir a los cielos, le hace esa pregunta a Pedro tan clara. Y ese registro que queda cuando él le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice, Señor, claro que sí. Pero Pedro, ¿tú realmente me amas? ¿Me amas realmente? Sí, Señor, te amo realmente. Pues si me amas, cuida, apacienta mis corderos. O sea, si me amas, ama lo que yo amo. Si me amas, desvívete por lo que yo me he desvivido. Yo he muerto por ellos. Entonces, si tú me amas, haz lo mismo que yo. Cuídalos, protégelos, cuida lo mío. Entonces, la iglesia, si pierde esa perspectiva,
Vuelvo a repetir, es una iglesia insípida. No tiene sentido. Esa es la perspectiva que nosotros no podemos perder, ni como iglesia, ni como familias, ni como padres, ni como amigos, ni como hermanos. No podemos perder. ¿Me amas? Si me amas, demuéstramelo, amando lo que yo amo. Y no amo las multitudes, porque quizás es más fácil amar las multitudes. Ama a uno, ama a esa oveja y esfuérzate por ella, ve a buscarla. Hazle saber que hay un pastor que está pendiente de ella. Deja las otras, no pasa nada. Y en tercer lugar, el valor. La naturaleza, el compromiso del pastor y el valor. El valor. Esta parábola se encuentra en Lucas 15, y en Lucas 15 hay 3 parábolas. Yo ahora voy a leer, porque hay muchas similitud en estas 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Hay mucha similitud, pero hay una que llama mi atención. Por ejemplo, la parábola esta que estamos hablando de la oveja perdida. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 solas en el desierto y va a buscar la que se le perdió hasta encontrarla? Una vez que la ha encontrado, la pone sobre sus hombros gozoso, luego llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Vale? Muy sencillo. Encuentra la oveja, la devuelve, va a lo suyo y le dice, le hace una invitación: gozaos conmigo, hoy haremos fiesta porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Estoy contento y transmito esa alegría a los demás. ¿O qué mujer, dice el versículo 8, o qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la ha encontrado, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios que por un pecador que se arrepiente. O sea, lo mismo. Una mujer que estaba barriendo su casa encuentra una moneda y cuando la encuentra, llama a sus amigas y le dice: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. En la tercera parábola, y abandonando, hablando del hijo pródigo, abandonando el país, se dirigió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, ponedle un anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. En las 3 parábolas, el factor común es la celebración, la alegría, el gozo de aquel que pierde algo que tiene valor. Alguien que tenga sentido común. Se pone contento si pierde algo que no tiene valor. Tú, si pierdes algo que no te importa, ¿te preocupas? ¿Tienes un motivo para hacer fiesta? No. Mira, mejor haberlo perdido, porque para mí no significa nada. Pero si pierdes algo de mucho valor, cuando lo encuentras, haces fiesta y estás contento. Es normal. Por eso el valor de lo que se ha perdido. Por eso el valor de ese pastor, de esa oveja que la halla, la encuentra, la devuelve y se alegra porque encontró esa oveja. Eso es el valor de una oveja. Eso es el valor que aquí también, en 2 sentidos. El primero, sentir que tengo valor para Dios, que tengo un buen pastor, que la vida da por sus ovejas. Y segundo, el valor que le tengo que dar a las personas. Como pastor. Como pastor. El pastor no dice: he perdido una oveja,
del rebaño. Fijaos que él no dice he perdido una oveja, él dice he perdido mi oveja. He perdido mi oveja. Mi oveja. Tener la certeza, esta certeza nos ayuda a enfrentar nuestros conflictos y nuestras adversidades. Reconocer el valor de otras personas ayuda a fortalecer el carácter y la naturaleza. Por el contrario, la ausencia de reconocimiento del valor de otras personas debilita y los hace más vulnerables. Si tú a este niño, ¿qué edad tiene este niño? 5 años. Tú le dices, mira, tú no vales, tú no tienes valor. Cuando ese niño crezca y tenga 10 años, se lo repites. Y cuando tiene 15 se lo repites y cuando tiene 20 se lo repites. Ese niño, cuando tiene 25, se lo cree. Se lo cree. Cree que él no tiene valor. Y se hace completamente vulnerable. Y es zarandeado. Y es destruido. Pero ¿quién lo destruyó? El pastor que le dijo que no tenía valor. Pero si tú a ese niño le dices, tú vales, y después cuando cumple 10 años le vuelves a decir, tú vales, y vales mucho, y vales mucho, lo que estás haciendo es fortaleciendo ese carácter. Y cuando este joven o este adulto se encuentra a dificultades en la vida, sabe que es una persona de valor, sabe que es una persona que es amada, sabe que es una persona que es respetada, porque se lo has dicho y se lo has repetido. Sabe que es una persona que no está sola, que tiene referentes, que lo aman, que lo cuidan y que lo respetan. Eso da seguridad. Lo otro da debilidad. Voy a buscar mi oveja que se había perdido porque es mía. Y para mí tiene valor. Y eso es muy importante. Nadie hace todo bien, ni nadie hace todo mal. La voz del pastor resalta lo bueno, y resaltando lo bueno puedes enfrentar mejor lo malo. Hay un pastor en el Antiguo Testamento que es un pastor de oficio, que es David. David es un pastor de oficio, era un pastor de oficio. Fijaos, David, que ya hace un tiempo meditamos en esto, cuando derrotó a Goliat, tú lees esa historia, primera de Samuel, lees esa historia y te quedas con que David mató a Goliat. El débil mata al fuerte. Eso es el eje central de ese mensaje. Pero detrás de ese mensaje hay un montón de enseñanza. Si tú miras quién era David, David, ¿quién era? Era un niño que cuidaba las ovejas de su padre. Porque cuando comienza el relato, Isaí tiene varios hijos y comienza diciendo, Isaí tiene varios hijos y sus hijos van a la guerra, excepto David, que se queda cuidando las ovejas de su padre. Cuando su padre manda a David a llevar comida a sus hermanos, fijaos que antes, quizás no es como ahora, antes ir a la guerra para un hombre era una honra. Y dice la palabra que esporádicamente dejaban ir a David. Pero David iba y volvía con sus ovejas. Leerlo después pues es muy interesante. Él iba a la guerra y volvía con sus ovejas. Cuando su padre le dice, David, ve a la guerra a llevarle a tus hermanos la comida. Ahí fue donde surge que él pregunta, ¿y quién es este que está intimidando al pueblo de Dios? Ahí empieza cuando él mató a Goliat. Pero él dice que David obedeció a Isaí, pero antes de ir a la guerra buscó un pastor para dejar cuidadas sus ovejas. Y lo dice muy claro. Dice, David fue a la guerra, pero antes de ir buscó un pastor que cuidara de sus ovejas. Para los hermanos que le decían, ¿tú qué haces? Eres un pastor y tienes unas pocas ovejas. Esas pocas ovejas que tenía David, para él era importante. Él no se fue a la guerra y quería ir, no se fue y abandonó las ovejas.
ahora voy a hacer esto que me gusta y mis ovejas no valen nada. No, mis ovejas valen y voy a buscar a alguien que las cuide bien cuidadas. Y después, cuando Saúl, cuando termina esta guerra, y Saúl ve que no conocía a David, y le pregunta a todos, ¿quién es este? ¿Quién es este muchacho? Que alguien me diga quién es. Y él le dice, Señor, soy David y soy pastor de ovejas. O sea, no soy guerrero, no tengo armas, solamente, mira, una onda, un par de piedras y ya está, ya salimos de este problema. Pero ¿quién soy yo? Yo soy pastor de ovejas, esa es mi naturaleza. Yo soy pastor de ovejas, no soy un gran guerrero.